¿Qué fue, mi gente? Es John Atwabi. En esta oportunidad del día de hoy ha ocurrido un fallo absolutamente clave para la administración de Donald Trump de parte de la Corte Suprema. Esto es una victoria gigantesca para el que Donald Trump pueda aplicar su agenda en el país. Algo que debería haber pasado en realidad en la primera presidencia, pero que bueno, más vale muy tarde que nunca, ¿ok? Ahora bien, desde la primera presidencia de Donald Trump yo he sido un gran crítico sobre el poder que tienen estos jueces de bajo rango, de bajo nivel, para impedir la agenda del presidente de los Estados Unidos. Un juez activista queriendo ganarse 15 minutos de fama puede decir, bueno, yo voy a poner un bloqueo para que Donald Trump ya no pueda deportar personas, para que Donald Trump ya no pueda hacer esto, para que Donald Trump no pueda hacer aquello. Y de esa forma, obviamente, gana mucha atención, gana mucha fama, mucha popularidad entre la izquierda y posiblemente puede terminar aspirando a tener un mejor y más importante cargo en el futuro, ¿ok? Y debido a que este incentivo ha estado presente desde el primer día de la primera presidencia de Donald Trump hasta el día de hoy, hay tantos jueces activistas que han llegado inclusive hasta los extremos de literalmente ser arrestadas porque ayudaron a inmigrantes ilegales a huir de su corte para evitar ser arrestados, detenidos por agentes migratorios, ¿ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, yo siempre he dicho, ¿por qué un juez de bajo rango debería poder decir qué es lo que puede y no puede hacer el presidente de los Estados Unidos? Especialmente cuando estas son posturas que promueven y que apoyan la gran mayoría de los ciudadanos estadounidenses, como por ejemplo que tiene que ver con mayor resguardo a las leyes migratorias del país, algo que tiene apoyo de la gran mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos. Y pues este fallo del día de hoy, de 6 a favor, 3 en contra, dice justamente eso. El fallo del día de hoy básicamente dice que los jueces ya no van a poder bloquear leyes o políticas a nivel nacional para personas que no sean parte del caso. Entonces, si un juez activista quiere decir Donald Trump ya no puede deportar a personas de este país, ese juez ya no va a tener el poder de hacerlo. Ahora va a tener que ir caso por caso y decir, ok, Donald Trump no puede bloquear, no puede deportar a esta persona, a José Pérez en particular, ok. Disculpen a José Pérez en la audiencia, ¿verdad? Pero no puede deportar a José Pérez, ok. Lo tiene que hacer de una forma individual. ¿Y qué significa esto? Primero, esto significa que un juez no puede simplemente con una moción decir que Donald Trump ya no puede implementar su agenda. Y al mismo tiempo también significa que para poder siquiera lograr una fracción de el bloqueo a la agenda de Donald Trump de ahora en adelante, se va a tener que hacer un esfuerzo absolutamente monumental de parte de todas las personas que estarían involucradas en lo que fuese la decisión que ha sido tomada por Donald Trump. Por ejemplo, si Donald Trump dice voy a suspender el TPS para este grupo de personas, de repente cada una de esas personas tendría que estar llevando su caso individual frente a la corte y después el juez debería tener que estar haciendo un fallo a base de cada una de esas personas para poder prevenir en dado caso que esa persona pueda ser deportado por Donald Trump, por lo menos de forma temporal. Entonces, una vez más, esto es absolutamente clave para Donald Trump porque en la disputa de estos bloqueos jurídicos, judiciales, de los últimos ya 10 años, nuevamente desde la primera presidencia de Donald Trump, recuerden ustedes, la persona que impidió que Donald Trump pudiese aplicar lo que fue llamado de forma incorrecta la prohibición de viaje de países musulmanes, que no lo era en absoluto, era una prohibición de viaje de países que habían sido designados amenazas a la seguridad nacional de forma temporal y que fue designado por la anterior administración de Barack Obama. Pero el juez que evitó que Donald Trump pudiese aplicar esta prohibición era un juez que nadie conocía, un juez que llegaba a su casa, a su familia le preguntaba quién era, ¿verdad? Y resulta que este juez tenía el poder, simplemente por ser un juez en Estados Unidos y por las leyes hasta ahora estar de la forma que están, de poder evitar que el poder ejecutivo se pudiese utilizar y que la voluntad del presidente del país se pudiese ejecutar, ¿ok? Entonces, en este caso también entra en juego lo que tiene que ver con una parte importante de la agenda actual de Donald Trump, que es el terminar con la ciudadanía por nacimiento. Ahora, hay personas que piensan que la ciudadanía por nacimiento es totalmente lógico y razonable y que tratar de removerlo es injusto, ¿okay? Les explico por qué eso no es cierto. Primero, la gran mayoría de los países que permiten ciudadanía por nacimiento, simplemente por nacer en ese lugar eres ciudadano del país, son países que no tienen exactamente grandes números de inmigrantes ilegales buscando ingresar en su territorio cada año, ¿okay? Son muchos países
países latinoamericanos, son muchos países que nuevamente no son los países a los que la mayor cantidad de migrantes ilegales está tratando de entrar. Muchos de esos países, por ejemplo, en Europa, también muchos países de gran PIB, de gran prosperidad económica en Asia, no permiten este tipo de que tú naces en el país, eres ciudadano del país. Por ejemplo, en algunos países europeos, incluyendo el Reino Unido, hay condiciones particulares que se tienen que cumplir. Una de ellas, por ejemplo, es que por lo menos uno de los padres tiene que ser un ciudadano permanente, un residente permanente o un ciudadano del país, algo me parece totalmente razonable. ¿Por qué? Porque de esa forma se evita que esto pueda ser aprovechado por personas que, digamos, pueden ingresar a Estados Unidos cuando está en el tercer trimestre y quedarse más de lo que les permite la visa porque pues tuvieron un hijo en Estados Unidos y ahora resulta que el hijo es estadounidense y por eso buscan los padres poder también quedarse allí porque bueno, no pueden separar a los padres de sus hijos, pero nuevamente innumerables personas se han aprovechado de este sistema durante décadas, ¿ok? Entonces en un escenario como ese me parece que lo correcto sería el que si no se va a remover por completo, que sería complicado porque está en la Constitución, se tendría que hacer una enmienda. Donald Trump dice que la razón por la que existe para empezar es para los hijos de los que habían sido liberados en la era de la esclavitud y que nunca era para personas que estaban ingresando a Estados Unidos haciendo turismo y después decidieron quedarse porque bueno, este país me permite ser ciudadano por haber tenido un hijo aquí, ¿okay? O permite que mi hijo lo sea, ¿okay? Entonces Donald Trump lo que pudiese tratar de hacer, por ejemplo, es imponer algunas de estas restricciones que me parece totalmente razonable. Una de ellas pudiese ser un tiempo particular que la persona tuvo que haber estado viviendo en el país antes, que tenga que estar obviamente de estatus legal. Y pues, nuevamente, esto me parece que son formas de evitar que un sistema del cual innumerables personas se han aprovechado de forma, a mi parecer, incorrecta, porque no es lo que significa ser ciudadano por nacimiento. Yo creo que lo que significa ser ciudadano por nacimiento es que realmente tú tenías padres que estaban viviendo de forma legal y correcta en un país y decidieron establecer una familia en ese país, inclusive si no es su país de origen. Algo muy diferente al simplemente aprovecharte de esta medida para tratar de obtener tu ciudadanía en un país que de otra forma no pudieses tener, ¿okay? Ahora, obviamente la reacción de la izquierda ha sido absoluto caos, ¿okay? Absoluto pánico y escándalo y horror, ¿okay? Los demócratas en el Congreso han advertido que la decisión allana el camino para una vil traición a nuestra Constitución. Recuerden, es una traición a la Constitución cuando una enmienda es una que no les gusta a ellos, pero cuando la enmienda es algo que les favorece o algo que ellos quieren, no es ningún problema. Por ejemplo, ustedes no duden ni por un segundo que en el momento en el que los demócratas tengan la oportunidad de poderle dar ciudadanía y derecho al voto a todos los inmigrantes ilegales en el país, no les pudiese importar menos lo que digan las leyes o lo que diga la Constitución, porque nunca les ha importado, ¿ok? Únicamente les importa que se cumpla su agenda. También tengo que leerles lo que fue la opinión sobre el dissent, sobre la opinión en contra, contrastante del fallo de la Corte Suprema que publicó Ketanji Brown Jackson, quien obviamente fue nominada por Joe Biden para la Corte Suprema y que muchos asumen fue nominada simplemente porque era una mujer afroamericana y no realmente porque se lo merecía, ¿ok? Y por resulta que Amy Coney Barrett, que miren, recuerden, Amy Coney Barrett no siempre ha estado del lado de Donald Trump. Amy Coney Barrett varias veces ha votado en contra de fallos que hubiesen sido útiles para la administración de Donald Trump, así que no es exactamente una fanático empedernida de Donald Trump. Sin embargo, ella responde a este caso contrastante con el fallo de parte de Ketanji Brown Jackson y básicamente la respuesta de Amy Coney Barrett es que ni siquiera vale la pena darle una respuesta, ¿okay? Que lo que había dicho Ketanji Brown Jackson era tan estúpido que no meritaba siquiera una respuesta larga y prolongada. Entonces, parte de la misma es: no nos detendremos en el argumento de la juez Jackson que contradice más de dos siglos de precedentes, por no mencionar la propia Constitución. Solo observamos esto: la juez Jackson condena a un ejecutivo imperial mientras defiende un poder judicial imperial. En efecto, entonces, Ketanji Brown Jackson, su premisa se centra en que ella piensa que esto le da demasiado poder al poder ejecutivo y que de aquí a unos años más el presidente va a poder hacer lo que quiere y nadie lo va a poder evitar. Pero ella deja y omite el caso de que mantenerlo como está le da ese mismo tipo de poder ya hoy, ya desde hace años, al Poder Judicial, que muchas veces es un Poder Judicial inelecto, o que muchas veces cuando está a punta de votos
está con una absoluta fracción diminuta de la cantidad de votos y apoyo nacional que recibe el presidente. En tal caso, ¿por qué este debería anteponer el poder del Ejecutivo? ¿Por qué este debería anteponer el poder político de la figura con el mayor apoyo político del país? No tiene sentido, ¿verdad? Mientras les quiero mostrar lo que fue la reacción de parte de Donald Trump a este fallo. This morning, the Supreme Court has delivered a monumental victory for the Constitution, the separation of powers, and the rule of law in striking down the excessive use of nationwide injunctions to interfere with the normal functioning of the executive branch. The Supreme Court has stopped the presidency itself. That's what they've done. And really, it's been an amazing period of time, this last hour. There are people elated all over the country. I've seen such happiness and spirit. Sometimes you don't see that, but this case is very important. I was elected on a historic mandate, but in recent months we've seen a handful of radical left judges effectively try to overrule the rightful powers of the president to stop the American people from getting the policies that they voted for in record numbers. It was a grave threat to democracy, frankly, and instead of merely ruling on the immediate cases before them, these judges have attempted to dictate the law for the entire nation. In practice, this meant that if any one of the nearly 700 federal judges disagreed with the policy of a duly elected president of the United States, he or she could block that policy from going into effect or at least delay it for many years, tie it up in the court system. This was a colossal abuse of power which never occurred in American history prior to recent decades. And we've been hit with more nationwide injunctions than were issued in the entire 20th century together. Think of it, more than the entire 20th century, me. I'm grateful to the Supreme Court for stepping in and solving this very, very big and complex problem. And Y también cuando le preguntaron si él pensaba que esto iba a darle básicamente una luz verde a la implementación de su agenda, esto es lo que tuvo que decir. This ends the power of the lower court judges to stop your agenda. Do you see this as a full green light for your agenda going forward? Well, you'd have to really speak to the lawyers about that. But this is really also a decision based on common sense. It didn't work the other way. It was a disaster where somebody from a certain location in a very liberal state or a liberal judge or a liberal group of judges could tie up a whole country for years because their decision would sometimes take years to overturn. We've overturned many of the decisions, but it would take years to do it. And ahora miren, una cosa sí tengo que decir, los bufetes de abogados que trabajan para las causas progres, para la causa de la izquierda, deben estarse pues frotando las manos, ¿verdad? Porque ¿cómo van a tener trabajo en los próximos meses? ¿Okay? Porque claro, ustedes van a ver una enorme cantidad de estas ONGs, de estos grupos que financian a los casos legales de cualquier persona que pudiese ser utilizado como un chivo expiatorio para atacar a la administración de Donald Trump, devolverle un caso viral, por ejemplo el caso de Kilmer Abrego García, un hombre que no tenía el derecho a estar en Estados Unidos y que fue deportado de retorno a su hogar, de su país de origen, y que eso se volvió la controversia más grande de todo un mes. Y lograron recaudar cientos de miles de dólares para él y le dieron todo tipo de apoyo y le dieron todo tipo de atención, todo tipo de reuniones con todos los abogados más exitosos. Entonces, actualmente pues van a tener que, si quieren buscar seguir impidiendo la agenda de Donald Trump, van a tener que presentarlo caso por caso y cómo van a tener que ponerse a trabajar esos abogados. ¿Vale? Ahora miren, una cosa sí tengo que decir y vuelvo y repito. Hay personas que dicen, Aquaviva, pero ¿qué pasa si un presidente fuese a llegar a la presidencia y utilizar todo ese poder que tiene, por ejemplo, el poder ejecutivo en Estados Unidos, de poder, con una firma del presidente, inclusive declarar una guerra a otro país? Se les vale media caravana, lo que ustedes saben, incluyendo a Donald Trump, el tener aprobación del Congreso, algo que la Constitución exige. Si tú quieres si tú quieres llevar a cabo un acto de guerra, pues necesita aprobación del Congreso. Sin embargo, a ningún presidente durante mi vida le ha importado eso, en absoluto.
absoluto, hacen lo que quieren. Curiosamente puedes, y esto siempre lo recuerdo, siempre tengo que refrescar la memoria de las personas para que entiendan lo ridículo de este escenario, en particular en Estados Unidos. Tú puedes, siendo presidente de Estados Unidos, iniciar posiblemente una guerra o una invasión a gran escala en otro país, al otro lado del mundo, sin necesidad de aprobación de nadie. Tú puedes dar la orden y la orden se ejecuta porque tú la diste. Pero, por ejemplo, si quieres financiamiento para un muro fronterizo, necesitas ponerlo a votación en el Congreso. Te necesitas que te den permiso para tú poder construir un muro para resguardar las fronteras del país. Pero no necesitas ese apoyo y esa aprobación para poder bombardear a otro país al otro lado del mundo. ¿Sí? Increíble. Pero bueno, en este caso siempre he dicho, nosotros tenemos que asumir que cualquier presidencia, especialmente cuando son presidencias del Partido Demócrata en Estados Unidos, van a hacer exactamente lo que quieran. O sea, Joe Biden se jactó múltiples veces, en particular con lo que tenía que ver con el perdón de la deuda estudiantil, se jactó múltiples veces de haber encontrado la forma de evadir fallos de la Corte Suprema. Nuevamente, la Corte Suprema se tiene que respetar en toda instancia, a menos de que hagan un fallo que no me gusta. La Corte Suprema se tiene que respetar en toda instancia, a menos de que nosotros seamos presidente, nosotros seamos gobierno y el fallo sea en nuestra contra. Entonces lo vamos a evadir, lo vamos a esquivar, lo vamos a ignorar, ¿ok? Pero entonces, cuando nosotros sabemos que esas son las reglas del juego, el no aplicarlas cuando los tuyos están en el gobierno, lo único que hace es que te amarra las manos y no puedes hacer nada. Por eso es que de los 4 años de la primera presidencia de Donald Trump, el 90% del tiempo se desperdició por completo. Se desperdició por completo, por una mezcla de cosas. Se desperdició por completo por no tener Donald Trump suficiente apoyo muchas veces de parte de su propio partido republicano en el Congreso. Se desperdició debido a los fallos de los jueces que bloquearon y evitaron que Donald Trump pudiese implementar gran parte de su agenda. Y también, obviamente, por las novatadas de Donald Trump de haber sido un recién vestido en la política, llegar a la presidencia y meter en su gabinete un poco de personas que le terminaron clavando 20 puñales en la espalda, ¿okay? Pero en esta oportunidad, el que tan pronto, después de haber empezado la presidencia de Donald Trump, estamos a 6 meses que sí, ya se está empezando a mover la cosa mucho más rápido, pero es pronto para lo que todavía queda Donald Trump y para el tiempo que todavía le queda para implementar muchas de las promesas y cumplir muchas de las promesas de su campaña anterior y de su campaña inicial inclusive, pues es muy importante que este fallo haya ocurrido porque yo creo que en efecto esto va a hacer que Donald Trump tenga más poder de pues cumplir esas promesas, tenga más poder de llevar a cabo una presidencia que pueda ser pues lo que personalmente yo espero que sea. Esa presidencia digna de emular, que se pueda empaquetar y que se le pueda presentar a otros países del mundo y decir, miren, esta es la forma en la que se puede manejar un país con una postura más nacionalista, más patriota, más conservadora y el resultado puede ser el mismo que tuvo Estados Unidos. Esperemos uno ampliamente positivo de muchas formas diferentes, ¿ok? Pero bueno, miren, con eso va a terminar este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.